decirles antes de comenzar el estudio algo que inquietaba mi corazón el Señor, y es esto que estamos haciendo, esto que hago ahorita y lo que ustedes hacen en esta hora, no es un trabajo para Dios, no realmente, porque yo en este momento estoy siendo rota y hecha nuevamente conforme hablo, porque Jesús no necesita nada mío, pero yo necesito todo de Él y hacer todo lo que Él me diga, porque como dice la Escritura, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. Quisiera que un voluntario nos lea Lucas 4 del 16 al 21. Yo lo puedo leer cualquier cosita. Amén. Gracias. Lucas 4. Del 16 al 21. Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Gracias, Lisette. Vamos a ir profundo en esta palabra, pero quiero que mediten porque ese realmente es el título de la enseñanza de hoy. El año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Cristo está tomando el rollo de Isaías y siendo Él la misma palabra, porque Él es la palabra. La Biblia es la manifestación escrita del corazón del Padre, de Jesús. Jesús, siendo hombre, hecho hombre encarnado, es la manifestación física encarnada en la tierra de Dios. Y este pasaje me hace comprender por qué Jesús es llamado el Verbo, porque Él vino a hacer cosas. Miren, esta serie se llama El conocimiento de Dios. Y en el primer encuentro que tuvimos, para resumírselos un poquito, por si alguno se ha conectado y no ha visto los mensajes anteriores, porque llevan una concordancia. Cuando el Señor nos entregó el conocimiento de Dios, ese mensaje es como realmente ver la manifestación de Dios y decir: wow, tú eres Dios y eres tan hermoso, yo no te conocí al principio, pero cuando finalmente te conocí, supe que yo te había buscado toda mi vida y nunca voy a poder hacerle justicia a describir a Jesús.
porque Él debe ser revelado. Cuando el salmista dijo, un abismo llama otro abismo en el rugir de tus cascadas, y realmente cuando esto pasó, yo no sabía que era el Señor a quien mi alma anhelaba. Esto lo digo yo en primera persona, yo como Giselle. Eso no lo dijo el salmista, pero yo comparto ese sentir. Eh, y luego dice también, como el siervo brama en las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eh, como el sentir de quién es el Señor, quién es Dios, quién es este ser maravilloso, estas tres personas. Eh, y verlo y conocerlo es algo que no volvemos a hacer igual, porque hemos encontrado el tesoro y el amor de los amores. Y precisamente en la edad del amor tiene un montón que ver con obediencia. Esa fue la segunda entrega que tuvimos. Es un estado del corazón. Jesús me muestra, mira, este es mi corazón. Te voy a enseñar cómo se ama de acuerdo a mi corazón, para que puedas amarme de acuerdo a mis términos. Y realmente me, me revolucionó porque el amor de Cristo y la manifestación del amor que él dispuso dar es un amor que está preparado para morir. Está preparado para morir, como él de hecho lo hizo. Y nos llama a estar dispuestos a morir cada día por amor a Él. También la Escritura dice que no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Y eso fue exactamente lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo cuando nos llamó amigos. Él dio la vida por nosotros. Y, ¿saben? Tener a este ser que te dice, yo me negué a mí mismo porque te amo. Yo me negué a mí mismo por amor. Yo me negué a mí mismo desde la persona del Padre al Hijo y me negué a mí mismo desde la persona del Hijo. Yo no sé si ustedes reciben esto de la forma en que yo lo recibo, pero fue una de las cosas que me traspasó, entender ese amor. Y ver la obra en la cruz, decirnos a nosotros, la novia, te estoy pidiendo que te cases conmigo y renuncies a tu maldad para que podamos estar juntos para la eternidad en un acto de fe, en un acto de amor, porque la realidad es que Jesús en la cruz garantizó un camino para que yo habitase con Él. Él me garantizó algo, pero realmente la obra en la cruz, y lo vemos y lo sabemos, no necesariamente, eh, no necesariamente los corazones son todos volcados al Señor, porque si no estaríamos todos convertidos. Y es algo, es algo para meditar, porque Cristo murió incluso por aquellos que le están diciendo que no, o por aquellos que dijeron que no. Depositó la misma sangre. Fue el mismo amor disponible para todos, justos, incrédulos, endurecidos de corazón, humildes, eh, para los que abrazan las bienaventuranzas y para los que no la abrazan. Él murió para todos. Y yo quisiera que recordáramos, que recordáramos, que recordáramos el principio de amor, el, el principio de amor incondicional, aunque me digas que no.
voy a amarte y voy a morir por ti, voy a sangrar por ti, voy a soportar estar fuera de la presencia del Padre, aunque me digas que no. Quisiera que un voluntario nos comparta Romanos 12:4. Es un versículo. Voy a buscarlo yo. Gracias. Yo lo tengo, hermana, yo lo tengo. No hagan esa bendición. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 12:4. Perdón, sí, el 12:4. Bueno, Romanos sí. capítulo 4. Capítulo 12, versículo 4. Uh-huh. Sí, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dame un segundo, que creo que ese no es. Yo debo haberme equivocado. No te preocupes, hermano. Me equivoqué, Romanos 12:2. Disculpa. ¿Es 12? 12:2. 2. Uh-huh. Ah, perfecto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Hermana, no te escucho nada. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Ok. En el versículo que acabas de compartir dice, no se conformen a este siglo en tu versión. Y me fascina que diga siglo porque hay traducciones que dicen, no se conformen a este mundo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad buena, agradable y perfecta. Hay traducciones que dicen, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo. Algunos dicen transformándose por la renovación de su entendimiento y otras traducciones dicen transformándose por la renovación de su alma. Quiero hacer un énfasis muy especial porque cuando yo leo que no me conforme a este mundo, tengo una referencia una referencia de espacio y de un sistema de valores del mundo, de algo tangible. Y cuando escucho que no se conformen a este siglo, tengo una referencia de tiempo. Y la palabra es clara cuando dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si yo regreso al versículo que dice en Lucas 4, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados. Todas estas cosas están presentes y se manifiestan en este siglo o en este mundo, como podemos reconocer. Y lo traigo a colación en este momento, porque cuando el Señor nos entrega su voluntad y su corazón para el año que agrada al Señor, como dice la Escritura, esto que les voy a compartir tiene muchísimo de mí misma y de mis propios procesos. No sé si a alguien le ha pasado que Dios le dice que haga algo, le da una instrucción. Yo comprendí que estaba, en cierto modo, viviendo parte de la enseñanza que me estaba entregando. Porque cuando esto llegaba, saben, a mí, cuando Dios me habla, yo a veces veo cosas o escucho cosas, o sea, tengo una especie de flashazo de algo ocurriendo. Y yo veía como una danza.
Y hay una adoración musical que a mí me fascina. Siempre me gustó, pero ahora me gusta más. De Toma tu lugar, que se llama Ven a danzar. Y ella comienza diciendo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hasta allí es Cantares, porque Cantares dice, él apacienta entre los lirios. Pero esta canción dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hoy yo quiero oír el sonido de tu voz. Ven a conducirme en esta danza de amor. Ven a conducirme en esta danza de amor. Ven a danzar, amado de mi alma. Amado de mi alma. Y como yo ya conocía esta adoración, él me la traía a la mente cuando me hablaba, me la traía a la mente, pero cuando yo veía esto suceder, lo fuerte es que yo miraba que él me estaba invitando a danzar, pero yo veía un sitio que en cierto modo estaba cubierto como de brasas calientes y él estaba ahí parado, brazos abiertos, ven, vamos a danzar, ven. Y yo decía, pero ahí pareciera que no se puede ni respirar, que el aire es ligero y que está ardiendo, está muy caliente. Y yo decía, ¿será que yo voy a poder danzar ahí cómoda? ¿Cómo voy a adorar en medio de eso? No sabía cómo iba a ocurrir eso. Y yo recordaba a Pedro cuando estaba en la barca y Jesús lo invita a caminar sobre el mar. Y Pedro estaba muy asustado. De hecho, por un momento Pedro dudó que se tratara del Señor. Incluso le dijo, si eres tú, Señor, si eres tú, permite que yo camine hacia ti. Y Pedro caminó. Y wow, yo no dejaba de hacer la relación porque meditaba en este amor y dudé un poco antes de dar el paso. Puedo decirles al sol de hoy que para la gloria de Dios yo le obedecí al Señor y bueno, estamos viviendo ese proceso. Quisiera que alguien nos comparta Mateo 14 del 24 al 33 para recapitular el versículo acerca de cuando Jesús iba a la barca con los discípulos. ¿24 al 33? Sí, Marcos 14 del 24 al 33. Perdón. A ver, Mateo. Ok, amén, 24 al 33. Y les dijo, ¿sí? 14, 24, ¿cierto? Sí, es Mateo 14 del 24 al 33. Hermana, estoy mal, que pasé de nuevo a Marco. Yo lo tengo, Amada, si quieres lo puedo leer. Sí, sí, por favor. Léelo, hermanita, léelo, pues. Lisette. Amén. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. 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 Saben, cuando uno escucha a Dios pedirle que haga algo que luce muy difícil, imposible, doloroso, complicado, duro y todos los apelativos que llevan al quebranto, uno se pregunta, ¿qué será lo que quiere hacer? ¿O qué será lo que se trae entre manos? Yo por un momento pensé, debe ser que quiere que yo le escriba sonetos de amor, o debe ser que él quiere escuchar declaraciones de amor. Y los invito a reflexionar sobre cómo son sus tiempos de oración, de qué están llenos de súplicas, o le dicen cuánto le aman, aún en medio de las pruebas, aún en medio del fuego, de las brasas. Isaías, mi favorito, el romántico, dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por muchas aguas no te ahogarás. Y la reflexión de cómo es ese tiempo con él, no se los pregunto desde la denuncia, se los exhorto a la reflexión desde el quebranto, porque al final del día él es el novio y nosotros la novia. Y yo creo que un novio quiere escuchar a una novia decir cuánto le ama, cuánto lo ansía, cuánto lo espera. Nunca es igual entender que en el mundo tendremos aflicción que vivirlo. Y eso que Jesús venció al mundo. Yo quiero recalcar algo que dice Lucas, que de hecho cita a Isaías 61. Así que esto es una cita de una cita. Enviado, ungido y enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. No es lo mismo proclamar libertad que liberar. Proclamar libertad es decir, aquí está la libertad, ven, tómala. Eso significa que yo debo creerle. Y desde creerle, dentro de mi mente, de mi corazón, en todo lo que es mi alma, hay una transformación. Porque yo creo esta verdad, esta que él me está presentando. En el mundo tenemos aflicción. La verdad del mundo tiene una agenda que no corresponde a Cristo. Pero él proclama libertad en él. O sea, que para ser libre yo debo estar en él. Yo debo recibirlo. Él hace libre, pero debes recibirlo. Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a ser transformados? Él tiene el poder, pero él quiere una novia enamorada, a una novia que le crea. No quiere una generación que simplemente está por la bendición. Él quiere a una novia enamorada, realmente enamorada. Yo quería compartirles un testimonio muy personal. Creo que una vez dijo mi pastor Jordano, no puedes predicar lo que has vivido. Así que, saben, para el que lo quiera buscar,
para cuando lo puedan leer en sus casas. Hubo un momento en mi vida en que sentí muchísimo quebranto. Me sentía muy triste porque algunas de mis hermanas en Cristo y amigas de toda una vida ya no estaban en la iglesia por motivos diferentes, pero el final era ese. Y fue tanto el dolor que sentí en ese momento que estuve a punto de no estar más en mi casa de oración. Pero como ya yo sabía lo que era estar separado de la presencia de Dios, lo puse en oración. Y el Señor me enseñó una lección tan importante. O sea, le decía a un amigo que todas las veces que yo he dicho, que he pronunciado, amar a alguien al punto de dar mi vida, es como si Jesús dijera, ok, yo me voy a parar al lado de eso. Vamos a medir fuerzas y vamos a ver a quién amas más. Y creo que sabemos quién ganó porque estoy donde estoy en este momento. Y lo que les quiero compartir es que en ese momento yo leí Jeremías 42. El pueblo de Israel había matado a un gobernador del reino de Babilonia. Y ellos estaban indecisos. No sabían qué hacer, si quedarse allí y temiendo la ira de las represalias del acto que habían hecho, de lo que habían conseguido en ese momento, esa victoria les podía salir cara. Así que ellos pensaban que podían ir a Egipto. Y fue muy fuerte porque Egipto, el Señor hizo una obra muy especial con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, haciéndolo libre de Egipto. Entonces, ellos en ese pasaje querían regresar a Egipto huyendo de la espada, porque habían tenido quizás lo que se comprende como un avance. Y el profeta les dijo, no, si ustedes van a Egipto, la espada de la que huyen aquí ahora los alcanzará allá donde están. La espada de la cual están huyendo los encontrará allá. Y que por supuesto no era la espada del Espíritu Santo. Y en ese momento yo recibí y entendí de parte del Señor que yo no debía irme. Saben, yo no tenía la revelación completa de lo que Dios me estaba diciendo, pero en ese momento decidí obedecerlo y decidí quedarme, decidí permanecer. Conforme pasó el tiempo, entendí algunas cosas. Y esto me lo regaló el Señor para mi proceso. Egipto comprende un sistema de valores que, que entre otras cosas, hacía al pueblo esclavo. Esclavo. Y cuando nosotros tememos al punto de ir al lugar de donde fuimos libres, de donde Dios nos sacó con mano fuerte, estamos abrazando o estamos teniendo un retroceso. Iba a decir avanzando hacia un lugar de retroceso, pero eso no tiene sentido, eso es un oxímoron, discúlpenme. Pero realmente cuando vamos al lugar del que nos hicieron libre, estamos volviendo a la esclavitud por voluntad propia y por miedo. Y fue un reto porque en realidad me retó a ponerlo a él por encima de mi alma, por encima de mis sentimientos, por encima de todo lo que para mí en ese momento constituía algo de gran importancia, de mucha importancia. Y saben, también comprendía que Babilonia es un sistema de valores, de rebeldía. Y nosotros necesitamos venir a la conciencia de que estamos en los tiempos en los que estamos. Estamos realmente en los últimos días. Y quedarme me ayudó a ser mucho más consciente de la realidad completa en que bíblicamente estamos viviendo. Y
Y creo que la Biblia tiene tanta riqueza, pero muchas veces es distinto permanecer en la postura de no voy a transgredir la ley. Pero es distinto escuchar que Dios te da una instrucción, que te diga haz esto o no hagas esto, y decidir igual hacerlo o no hacerlo porque me duele el alma. No sé si me estoy explicando. Aquello fue un quebrantamiento, como este es un quebrantamiento ahorita. ¿Saben? Cristo vino a proclamar un tiempo distinto al que estamos viviendo. Hay un tiempo que Dios diseñó para nosotros, donde no habrá dolor, donde no habrá aflicción. Pero realmente necesitamos una dosis mayor de fe para vivir, desde la premisa y desde el entendimiento de que esa realidad es mayor que esta. De que esa realidad es mayor que esta. Nosotros muchas veces con los afanes, con las preocupaciones, vivimos como si este momento, este siglo, este mundo fuese más real que la morada que Dios tiene preparado para nosotros. Vivimos como si el gozo eterno no estuviéramos así de entrar en el gozo de nuestro Señor. Y quisiera que alguien me acompañe leyendo Hechos del 52 al 60. Hechos 7, del Capítulo 52 al 7, 60. hermana. Capítulo Correcto. 7. Uh-huh. Amén, yo lo tengo. Hechos 7 del 52 al 60. 60. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Jesús, Señor, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Amén. Amén. Miren, el año agradable del Señor. Yo creo que Esteban estaba viendo en ese momento el año agradable del Señor. Él estaba viendo el cielo mientras lo estaban matando a pedradas. Incluso tuvo el corazón de decirle al Señor, no les tomes en cuenta esto. Me están matando, estoy sangrando. Y la escritura dice que a viva voz. Saben, en este mundo lleno de dolor, lleno de aflicción, lleno de engaño, de mentiras,
yo quiero recalcar el creerle a Jesús. Creerle a Jesús cuando Él dijo, vengo a darles libertad. Vengo a predicar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados y fortalecidos con el perdón. Hay una versión que dice fortalecidos con el perdón. En el texto de Isaías habla del año de la venganza del Señor, del año agradable del Señor y el año de la venganza. El año agradable del Señor, yo fui un poquito profundo en el año en que se estima que Jesús dijo esta palabra. Y al parecer fue en un año de jubileo. Ese era un año de reposo, en que según la ley mosaica que aparece en Levítico, dice que ese era un año donde la tierra no se trabajaba, la tierra iba a tener descanso y las deudas se perdonaban. Las personas que tenían muchísimas deudas podían comenzar de cero en ese momento. Y cuando el pasaje que dice, la versión que dice fortalecidos con el perdón, me trae a reflexión que los pecados son deudas. Una invitación al perdón, pero Jesucristo con la obra en la cruz del Calvario recogió toda la autoridad para el perdón de pecados, para sanidad, para el reposo, para el descanso de todo aquel que creyera. Si creyeres en tu corazón y confiesas que Jesucristo es tu Señor. Yo hoy leía una reflexión que compartió una amiga mía que amo muchísimo, que hablaba acerca del hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús. Entonces la reflexión decía que llegó al cielo y cuando el ángel encargado revisa el nombre, empieza a buscarle todo el currículum y a ver qué doctrina él seguía, la teología, no encontró nada, ningún archivo. Y cuando pero sabía que él tenía derecho a estar y le preguntó, y bueno, ¿y tú cómo fue que llegaste aquí? Y él dijo, bueno, es que el hombre que estaba en la cruz del medio dijo que yo podía entrar. ¿Saben? Nosotros a veces necesitamos más sencillez. Fue una obra compleja, pero Él quiere que seamos sencillos de corazón. Que le creamos como un niño cree, que Él puede. Estar colgado en un madero y ver a una persona, reconocer que esa persona no tiene ningún pecado, que tú mereces estar allí, pero que la otra persona no merece estar allí, pero además creerle que es hijo de Dios, porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo, que no es hijo de hombre para mentir, dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No fue a la escuela bíblica, no fue al liderazgo, no fue a doctrina. Él vio a Cristo siendo crucificado y él creyó. Y nosotros a veces tenemos una prueba. No voy a decir si es pequeña o es grande, porque eso es según lo pueda ver cada persona, pero también el novio merece una novia experimentada en quebranto. Jesucristo, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo,
¿Por qué pensamos que la iglesia no se va a parecer a Cristo también en eso? ¿Por qué creemos que no, wow, que no siempre vamos a pasar por dolores, que no siempre vamos a pasar por aflicción? Servirle a Dios, hay traducciones que usan el verbo servir y adorar en un mismo contexto. Cuando el Señor le decía a Egipto, al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, suelta a mi hijo para que me adore. Hay traducciones que dicen, suelta a mi hijo para que me sirva. Si yo le sirvo al Señor con gozo, aún en medio de mi aflicción, yo estoy creyendo que el año agradable del Señor es para mí y que es real. Es más real que esto, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Hay un lugar, hay un año, y esto es una forma de hablar de Jesús, es muy de él. Y también lo decía en el Antiguo Testamento, la forma en la que él hablaba. Algunos, si han leído el libro de Daniel, habla de 70 semanas, pero sabemos que no son 70 semanas. Las cosas que Dios diseña para la eternidad, Él hizo todo. Él hizo el tiempo, Él hizo la anchura, la longitud, la medida, la profundidad. Él hizo todas las dimensiones, el tiempo no es capaz de ser una de ellas. Y nosotros, seres también espirituales creados por Él, Él diseñó un tiempo para estar con nosotros. Tuvimos un principio, pero nos quiere para la eternidad. Para ese año es que fuimos llamados desde el principio, desde el inicio. Y Él quiere una fe al punto de que vivamos con esa certeza, sabiéndolo en nuestro corazón, que el año agradable del Señor está cerca, está cada vez más cerca. Mire, cuando yo leo cómo vivió y cómo hizo Esteban, yo recuerdo un testimonio que escuché en un devocional, en una de las adoraciones de Toma tu Lugar, cuando un grupo de jóvenes se entregó en esclavitud para predicar el evangelio, a pesar de que no verían nunca más a su familia. Y los llamaron a reflexionar sobre el sacrificio que estaban haciendo, pero ellos respondían a viva voz: que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Yo les pregunto, como dice la Escritura, ¿y si el Hijo del Hombre llegara? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Yo espero, anhelo con todo mi ser que esos tiempos de oración tengan también, no falten las palabras de amor, las palabras de anhelo por Jesús. No escaseen las declaraciones de amor en medio de la prueba, aún en la prueba, aún en medio del fuego, aún en medio de las aguas. Es tiempo de que el Señor tenga una novia de acuerdo a su corazón, en sus términos. Es tiempo de que nosotros busquemos ese rostro, lo busquemos ansiosamente, afanosamente, desesperadamente. Busquemos y procuremos esa presencia. Aún la Sulamita, cuando buscaba al novio,
pasó por problemas en momentos para ir a esa presencia. Jesús quiere una novia que lo ame más allá de sus problemas, más allá de sus quebrantos, no más escondida en sus dolores, sino ofreciendo esos dolores para ser transformada, porque estamos en un mundo dañado. Aquí nada tiene sentido de acuerdo al corazón de Dios. Esto está hecho para que perezca. Esa es la invitación que les hago y mi esperanza de que ciertamente en el remanente el Señor encuentre fe, una fe que lo agrade, una fe que toque su corazón, que lo mueva. Me despido de ustedes y espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Y estoy aquí por si alguien desea compartir algo o tiene alguna consulta. Les amo mucho en el amor de Cristo.